Estos climas como que lo desaniman a uno, ¿no les ha pasado? ¿Cuántos en serio iban a salir de la casa y vieron que estaba como brisando y dijo, ¿será que más bien nos conectamos? No, ninguno. Aleluya, Señor. Así es que necesito gente, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero a veces amanece así, ¿sí o no? Que uno va a salir y uno dice, ay no, se me bajaron los ánimos, ¿sí o no? A veces uno como que se desanima, ¿sí? Iba y leía la palabra. En estos días me hablaba el Señor y hoy me encuentro en el libro de Números capítulo 21. Números capítulo 21 versículo 4, donde hablan que Moisés está guiando al pueblo de Israel. Claro que ese pueblo mantenía desanimado cada rato. Por un momento se le levantaban los ánimos, por otro momento se le bajaban. Pero me encuentro con este versículo donde dice, después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Claro, uno desanimado. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Y viene el versículo 5 y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua y nuestra alma tiene... ¿Tiene qué? ¿Nuestra alma tiene qué? Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se desanima el pueblo. Les está lloviendo maná, les está lloviendo comida, después de que no había comida, y empiezan a presionar y a presionar y a presionar y a meter tanta presión que va Moisés, habla con el rey de reyes, con el que todo lo puede, dice, vamos a darles pan hasta que se les tapen los oídos. Y dice, les vamos a dar también codornices hasta que, la palabra lo dice, hasta que se vomiten. La primera hamburguesa del mundo, pan y codorniz. Pero yo veo como el pueblo de Israel, desanimado, lo primero que hacen es hablar mal del líder. Dice, habló mal contra Dios y contra Moisés. Hablan mal del líder. ¿Por qué nos hiciste subir aquí? Es que tú nos trajiste por acá, fue a chupar sol, a aguantar hambre. Pero ya tenían comida. Primero, que no tenemos comida, que nos estamos muriendo de hambre. Después vienen, les hace llover pan y dice, nuestra alma tiene fastidio por este pan tan liviano. Papi, póngalo al sol a que se tueste. Pero no, mi alma tiene fastidio por ese pan. Fastidio. El pan era una bendición de Dios. Y ellos tenían fastidio por la bendición que Dios les estaba dando. ¿Por qué? Porque un día se desanimaron. Mire, el desánimo es uno de los ataques más sutiles, pero peligrosos que enfrentamos nosotros como cristianos. Porque yo he visto cómo líderes cristianos tiran ministerios porque un día amanecieron desanimados. Ay, no, pastor. No, es que yo no voy más con eso, pastor. Yo he visto cómo familias se dañan solamente porque un día amanecieron desanimados. Ay, yo no sé en qué momento me casé. Ay, no. Estoy como cansado, estoy como desanimado. ¿Usted quién le dijo que uno se cansaba para vivir contento? Para vivir todo el tiempo. Ay, no, van a haber momentos donde usted se va a desanimar, va a mirar a esa señora y ya cuando van pasando los añitos, que ya todo les va cambiando, ellas se van volviendo gorditas, les van saliendo canitas. Hombre, nos vamos poniendo más interesantes, nos sale barba, canas. Es una cosa loca. Pero uno va cambiando y en el matrimonio usted a veces se siente desanimado, ¿cierto? En el trabajo, ¿cuántos los 365 días del año se levantan animados a trabajar? No, sí, aleluya, gloria a Dios. Hay momentos donde uno dice, y suena el despertador, y uno le provoca como coger ese coso y tirarlo por la ventana. Porque uno no quiere ir a trabajar. Está desanimado. Pastor, ¿y de qué de hablar? ¿Por qué se desanima un cristiano? A manera de pregunta, colóquelo ahí. ¿Por qué se desanima un cristiano? ¿Cómo podemos nosotros reconocer nuestra vida
las señales del desánimo. Lo primero que les mostré es que en el versículo 5, en la primera parte dice, habló mal del pueblo. Cuando usted está desanimado, usted empieza a hablar mal de la gente, del líder, del pastor, de la esposa, del esposo, de los hijos, porque usted está desanimado. Ay, esos pelados están más cansones, yo no sé, mejor dicho, a qué internado y los a llevar. No, está desanimado como papá, se desanimó. Cuando usted está desanimado, viene la falta de agradecimiento. Mire lo que ellos decían, ya no hay pan ni agua. En vez de ser agradecido con lo que Dios nos da, ya no hay carne, pero hay arroz con huevo. ¿Cuántos dicen amén? La mejor comida del mundo, arroz, huevo y tomate así. ¿O no? No hay huevo, un plátano frito. No hay que echarle al arroz, píquele una papa y coma arroz con salsa de tomate. Pero tenemos que ser agradecidos. ¿Cuándo vamos perdiendo el agradecimiento? Cuando nos estamos desanimando. ¿Y sabe qué hacía el pueblo de Israel? Termina diciendo, nuestra alma tiene fastidio. Fastidio aún por las bendiciones que Dios nos ha regalado. Gente que le fastidia a la familia, gente que le fastidia al trabajo, gente que le fastidia cuando llueve, gente que le fastidia cuando sale sol, gente que le fastidia cuando le toca andar en moto, gente que le fastidia estar trepado en un carro, gente que le fastidia montarse en el mío, gente que le fastidia... Ay, no. ¿Sabe qué tiene usted? Está desanimado. Eso es lo que tiene usted. Mire, ya vimos cuáles son algunas de las señales, pero yo quiero enseñarle lo siguiente. Lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles serían las causas de por qué, según la palabra, por qué se desanima un cristiano? Cuando nosotros somos los que deberíamos estar más contentos, porque la palabra de Dios dice que Él cambió nuestro lamento en... Y que el gozo que tengo yo, y si no me lo dio, entonces ¿por qué nos desanimamos? Entonces, ¿por qué se desanima un cristiano? Si el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar, ¿por qué se desanima un cristiano? Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, y vosotros sois... ¿Y vosotros sois qué? El que permanece en mí. El que permanece en mí y yo en él, él lleva mucho fruto, porque separados de mí, por eso se desanima un cristiano, porque cuando nosotros nos separamos del Señor, empieza a caer el ánimo. Usted y yo tenemos que comprender y reconocer que cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de buscar la presencia de Dios, comenzamos a perder las fuerzas espirituales. Tenga cuidado, que no vaya a ser que usted ande por ahí como desanimado y piense por un momento, ¿hace cuánto no ora? Pastor, desde el jueves que nos levantamos a las 5:30 de la mañana, jueves, viernes, sábado, domingo, 3 días, por 24 horas. 24 horas multiplíquela por 60 minutos cada hora. Y esos 60 minutos multiplíquelo por 60 segundos. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin hablar con el Señor? Y queremos mantener animados. No. Separados de mí, nada podéis hacer. Un cristiano se desanima porque mantiene separado de la presencia de Dios. ¿Hace cuánto no toman la Biblia? Esta semana escuchaba a alguien, traigan la Biblia para enseñarles a manejar, para enseñarles a buscar, y eso me pareció bonito, en un grupo Crecer lo escuché. Para enseñarles dónde empieza el Antiguo Testamento, dónde termina el Antiguo Testamento, dónde empieza el Nuevo Testamento, y eso es bonito. Porque hay gente que realmente no toma una Biblia porque no sabe ni dónde queda el libro de Juan. No sabe ni dónde queda Salmos. No sabe ni dónde empieza ni no sabe dónde termina. Entonces por eso no toman la Biblia. Pero eso no es pretexto, porque vas a vivir tu vida desanimada. Quiero que me coloquen ahí. Yo quiero, no sé, tómele foto, cópielo en el cuaderno, póngalo en las redes sociales, póngalo en su estado. Miren lo que yo quise escribir. Dice, el desánimo se manifiesta primeramente en un corazón que está desconectado y lejos del Señor. ¿En un corazón que está qué? El desánimo se manifiesta en una persona que está desconectado de Dios. Está desconectado de Dios.
Usted mantenga conectado con Dios y usted se goza hasta en el Transmilenio, hasta en el mío, ¿o no? En estos días que hubo que no carro, que no moto, que yo no sé qué, yo les contaba, mire, me vine en el mío para probar mi ánimo, ¿no? Yo dije, vamos a ver cómo es que da vuelta, yo hace rato que no monto en eso. Dios siempre guardándole puesto a uno. Yo me metí un pique, las paticas me pegaban aquí. Y ese pique me sirvió porque ¡prun! Alcancé puesto. Y con mis ánimos arriba, yo me reía como era que la gente entraba y quedaba pegado a la ventana. Y después volvía y se vaciaba. Y yo decía, ya yo podía respirar. Y volvía y se llenaba. Y eso la gente, y yo cogí un puesto donde yo me podía reír. Yo decía, ay, Dios mío, bendito, esto es una machera andar en esto. ¿Usted cree que a mí me desanima montarme en un Transmilenio, montarme en una guala? No. Porque la paz que tengo yo y el gozo que tengo yo, a mí no me lo va a robar ni una guala, ni una bicicleta. Estos días se me dañó la moto, me rompió la guaya del freno. Y fui a hacerla arreglar. Y me dice el mecánico, hay que conseguir el repuesto. Y yo, ay, Padre Celestial, ¿y dónde se consigue eso? No, usted sale aquí, está el otro semáforo, y después voltea para allá, otros 3 semáforos, y por ahí hay un almacén. Y yo decía, una patineta, unos patines, algo para ir por allá, porque eso a pie... No. Entonces le pregunté y me prestó una cicla. Yo decía, Dios mío, hace rato que yo no sentía que me tallaba tanto la cola, Padre Celestial, gracias. Pero sabe, cuando usted está desanimado, usted a todo le busca un pero. Pero es que no sé qué, pero es que llovió, pero es que brizó, pero es que, ay no. Los cristianos se desaniman, o nosotros como cristianos nos desanimamos, porque descuidamos nuestra relación con Dios. Ensáyelo esta semana. Esta semana ensáyelo. Conéctese nuevamente con el Señor y se va a dar cuenta que usted le va a sacar gusto a todo. A todo. Cuando usted está conectado con el Señor, bueno, papi, usted trajo lentejas, pero no trajo papa. Ahí le hice un guiso a esas lentejas. Y usted se va a gozar comiendo esas lentejas. Ay, mami, se me olvidó. Pero está animoso, está animosa. El desánimo se manifiesta cuando un corazón está desconectado de la presencia de Dios. ¿Ustedes han llegado a salir de paseo con un desanimado? ¿No han llegado a salir de paseo con un desanimado? Ay, no, qué pereza. Que esta agua tan fría, que esta piedra tan lisa, que yo no traje los zapatos de yo no sé quién, que es que porque no me dijo que veníamos para acá, yo hubiese sabido que había tanto mosquito, había traído repelente. Ay, no. Qué pereza salir con una persona así. En cambio, cuando usted sale con una persona animada, bueno, no hay comida, no hay cómo prender esto. Espera y verá, yo voy allá, yo busco aquí, yo me traigo una candela, yo prendo eso así como las películas. Algo hacemos, pero el sancocho se hace o se hace. Pero un desanimado, qué pereza. El dañapaseos, le llamo yo. Ay, no. Cuando yo veo que voy saliendo para el paseo y veo a alguien que tiene así como cara de puño, yo digo, venga, si no va a ir a dañar el paseo, quédese, mijo. Con mis hijos que ya están grandes, bueno, cuando estaban pequeños con cara de puño y todo, yo me lo llevaba. Porque aquí el que manda soy yo, como decía un salmista. Y te lo digo de frente, decía el salmista. Aquí el que manda soy yo y te lo digo de frente. Pero ahorita ya esos pelados, ve que vamos a ir para donde, como ya están grandes, están viejos, empiezan a estirar su trompa. Papi se quedó. A mí no me van a ir a dañar el paseo, de una vez le digo. Ay, papá, sí. Gente desanimada, no. Las personas se desaniman porque se desconectan de la presencia de Dios. Juan capítulo 16, versículo 33, mire lo que dice. Hay personas que se desaniman también porque tienen unas expectativas irreales. Están esperando algo de Dios, pero Dios les da algo diferente. Entonces por eso se desaniman. Ay, y miren lo que dice la palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero si la palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero si la palabra de Dios dice que en el mundo vas a tener problemas, pero si la palabra de Dios dice que te vas a casar con una mujer que alega de día y de noche,
Pero eso lo dice la palabra, tendréis aflicciones. Entonces nos desanimamos porque tenemos expectativas irreales. Pero cuando usted entra a estudiar la palabra, se da cuenta de que el Señor dice, ustedes van a tener problemas, pero tranquilo que yo voy a estar ahí para ayudarles a solucionarlo. Tranquilo que le va a doler la cabeza, pero yo voy a estar ahí para quitarle el dolor de cabeza. Tranquilo que le va a dar una enfermedad, pero yo voy a estar ahí, porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Dile la gloria al Señor. Eso lo dice la palabra. Entonces tenemos expectativas irreales. Estamos esperando una cosa de parte de Dios, pero estamos como esperando algo, milagros. Y claro, el Señor puede hacer milagros, pero Él también nos enseña a través de los problemas. Él nos enseña a través de las necesidades. ¿Sabe por qué? Porque si toda la vida usted va a tener una economía fluida, a usted no le va a faltar nada, el dinero se vuelve para usted un Dios. Pero el Señor dice, aunque tenga mucho dinero, vas a tener aflicciones. Pero tranquilo, que yo le ayudo a solucionar el chicharrón. Muchos cristianos se sienten desanimados porque estaban esperando resultados inmediatos de Dios, sin esfuerzo y sin tener que pasar por un proceso de obediencia. A veces uno piensa que entra en un problema y, Señor, en el nombre de Jesús, Padre nuestro, sea tu nombre, amén. Y uno quiere salir y que el problema ya se haya solucionado. No, con Dios no es así. Dios nos mete en procesos. Y ese proceso llamado obediencia es el que nos va a permitir a nosotros tener un ánimo elevado. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, y empieza diciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, si nosotros creemos en el Señor, si hemos entregado nuestra vida al Rey de Reyes, nuestros ánimos tienen que estar siempre en alto. Un cristiano siempre tiene que estar contento. En el mundo tendréis aflicciones, pero mire, cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, dice que usted tiene gozo, que usted tiene paz. Yo no entiendo cómo una persona que está enterrando a su mamá esté agradecido. Señor, ya cumplió su ciclo, muchas gracias por permitirme vivir con ella durante estos 30 o 40 años. Fue tu voluntad llevártela ahora que cumplió 60, porque hay gente que se va joven, ¿no? 60, 66, 70, gracias Señor. Y yo me quedo, ¿sabe? Una paz, porque no se ha dejado quebrantar el ánimo, porque sabe que en su vida reina el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice, nos desanimamos cuando la realidad no cumple nuestras expectativas. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas cuando vienen de Dios serán más fáciles. Ahí lo tiene, ¿no me lo han cambiado? Eso. Nos desanimamos cuando la realidad no cumple nuestras expectativas. Pues muchas veces pensamos que las cosas cuando vienen de Dios serán más fáciles y que no vamos a tener problemas ni dificultades. Mire, yo le digo a la gente, ¿hay alguien que viene al templo por primera vez? Déjeme ver su mano en alto si es su primera vez en el templo. Todos somos de casa. Mire, yo le digo a las personas cuando vienen por primera vez, ellos quieren que uno les diga que van a salir por esa puerta y que les va a salir alas. No, papi. No, mami, no le van a salir alas, ¿oyó? Le van a venir una cantidad de problemas, pero el Señor le va a dar la capacidad de soportarlos, que es diferente al que está en el mundo. Gente en el mundo que se quiere quitar la vida. Ayer hablaba con una mujer que me decía, pastor, yo he sentido a veces ganas de quitarme la vida. ¿Por qué no lo has hecho? Porque tengo a Cristo en mi corazón, dice. Si no, yo creo que hace rato lo había hecho. Oré por ella, le dije, tienes por qué sentirte así, el Señor, y hablé y le di una palabra de aliento. Pero hay personas que vienen y creen que porque ya soy cristiano, o sea, se arregló todo. No, Dios te va a meter en un proceso en el cual tú vas a aprender los tiempos, obediencia, entrega, sacrificio. La palabra de Dios dice, esfuérzate. ¿Por qué esfuérzate? ¿Por qué? Porque hay dificultades que nosotros no podemos soportar. Hay dificultades que tenemos que decirle al Señor, Padre, ayúdanos. Pero hay gente que tiene expectativas irreales. Por eso se desaniman los cristianos, porque están esperando que Dios venga y quite el cáncer. ¿Y qué tal que no?
¿Qué tal que el Señor diga, no te voy a llamar tan rápido, pero te voy a dejar vivir con eso por ahí unos 3, 4, 5, 10 años, 20 años? ¿Recuerdan lo que decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le daba gracias a Dios por el aguijón que tenía. ¿Sabe cuál era el aguijón del apóstol Pablo? Una enfermedad que no lo dejaba caminar. El apóstol Pablo era cojo, era renco, para los que no saben. ¿Por qué Dios no sanó al apóstol Pablo? ¿Por qué si fue una eminencia, fue uno de los mejores discípulos que él tuvo? ¿Por qué no le sanó su enfermedad si cuando él viene, recuerden que él cae en ceguera y después va y lo manda donde Ananías para que Ananías lo toque, lo lave y ¡prum!, le devolvió la vista? Si le devolvió la vista, ¿por qué no le sanó el dolor que tenía en la columna o en la pierna? Pero el apóstol Pablo un día entendió, dijo, gracias, porque este aguijón es el que mantiene pegado a tu presencia, Señor. Él sabía que quizás de pronto si lo sanaba. Y hay personas que han mantenido en el cristianismo esperando que Dios les sane, pero Dios les va a tener así, porque sabe que si lo sana, no sabe que si le da mucha plata, o si sabe que si le da todo lo que usted está pidiendo, sale y se va y abandona la presencia de Dios. Yo le he dicho al Señor, Padre Celestial, dame lo necesario. Si tú sabes, mire, uno dice que no, pero yo digo, Señor, yo quisiera que tú me regalaras 500, 600, 800, 1,000 millones de pesos para levantar una obra bien bonita para... Yo creo que el Señor se ríe, dice, porque Él conoce el corazón. Uno dice que no, pero Él conoce el corazón. Y Él sabe que si de pronto me da toda esa plata, yo de pronto hago una iglesia y con el resto me voy para otro lado. ¿Qué sé yo? Y un día entendí, le dije, sí, Señor, dame solo lo necesario. Solo lo que necesito para que esto avance poco a poco, vamos colocando, vamos haciendo, vamos... Pero a veces nosotros nos desanimamos porque tenemos expectativas irreales. Es que yo quiero hacer un templo, guau, re guau. Y el Señor dice, no, el que tiene. De pronto lo voy a regalar 2, 3 cultos en el mismo templo, pequeñito, bonito, chévere. Pero si te regalo un megatemplo, de pronto se te daña la cabeza y el corazón. Porque el Señor conoce el corazón. Hay personas que se desaniman porque tienen expectativas irreales de parte de Dios. Hay gente que se desanima porque tiene una soledad emocional y espiritual. Mire lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Haga qué? Empieza Santiago preguntando, ¿alguien está afligido? Ajá, ore, papi. Santiago era tremendo. ¿Está aburrido? Sí, ore. ¿Está cansado? Sí, ore. Dice a manera de pregunta, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué hay gente en las iglesias o cristianos en las iglesias que se desaniman? Porque tienen una soledad emocional y una soledad espiritual. Pastor, es que yo quisiera que usted fuera a mi casa a tomar café conmigo y a orar. Hágale, voy para esa. Hable con Marlene o hable con mi esposa. Ahí estoy. No tengo ningún problema. Pastor, es que yo vivo arriba en aquel alto donde nace la quebrada. Allá llego. Pero hay gente que se desanima porque es que el líder no sé qué, el pastor no va, la pastora no viene, pero abra la boca. Yo solamente con que usted me dé café, yo soy feliz. Yo le llego a donde sea. Pastor, yo vivo fuera de la ciudad, gracias a Dios que me regaló una moto. Y esa tarea Él me la colocó a mí. Y no tiene ni que darme para la gasolina, yo llego, el Señor me provee para eso. Entonces hay gente que entra en una soledad emocional, una soledad espiritual y por eso se desanima, porque en la iglesia no encuentra ese impacto. Busque un grupo crecer. Yo le he dicho a la gente, usted quiere ser parte de nuestra congregación y que cuando usted hable eso muestre eco, busque un grupo crecer. Le aseguro que usted va a un grupo crecer. El líder lo abraza, el líder lo mentorea y cuando usted tenga alguna necesidad, el líder levanta la mano por usted.
O a mí han llegado a la oficina, pastor, ¿será que podemos hacer algo por una ayuda para fulano de tal que se quedó sin trabajo? Y bueno, miremos a ver, y con todo el equipo de liderazgo, con todos los grupos Crecer, recogemos de a libra de arroz, una remesa y le ayudamos. A eso nos llamó el Señor, ayudar a la gente. Pero hay gente que se desmotiva o que se desanima porque tiene una soledad emocional y una soledad espiritual. Es por culpa de usted mismo. Lastimosamente muchos cristianos se sienten solos y abandonados teniendo un Padre celestial que les cuida y una familia espiritual como lo es la Central Sur. ¿Cuántos dicen amén por eso? Nosotros no somos una iglesia. Cada que usted pasa al salón de consolidación, mi esposa, ella está entrenada para eso. Usted no vino a una iglesia, usted vino a una familia. Esto es una familia. Donde nos dolemos por el que está pasando trabajo, donde nos dolemos por el necesitado, donde nos dolemos por el líder que no ha venido, donde nos dolemos, y cuando termine, ahorita que termine el culto hay personas que yo no veo y yo le digo a mi esposa, ¿por qué no vino Julano? O a Marlene, ¿por qué no vino Sultano que no lo vi? ¿Por qué no vino? Soledad espiritual, por eso nos desanimamos, porque se siente una soledad espiritual. Mire lo que dice ahí, el aislamiento es un terreno fértil para el desánimo. El aislamiento es un terreno fértil ¿para qué? ¿Para el qué? Para el desánimo, mientras que la comunión es medicina para el alma. Usted empiece a aislarse, no vaya al grupo Crecer. Y como usted no va al grupo Crecer, ni cuenta se van a dar si usted viene o no viene a la iglesia. Entonces, un domingo sí y otro domingo no. Empieza como los chinos, hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hasta que llegue el momento que desaparezca de la silla y nadie se da cuenta. ¿Sabe por qué? Porque entró en una soledad emocional y en una soledad espiritual. Se desanimó y decidió irse de la iglesia. Es por eso. El aislamiento es un terreno fértil para el desánimo. No es lo mismo usted estar metido en la iglesia, en el grupo Crecer, en una cosa, en otra. ¿Y por qué no vino fulanita? No, si usted viera, es que se le murió el perro y no pudo venir. Pero al menos uno sabe que se le murió el perro y uno la llama, bueno, vamos a orar por Firulai, cierre los ojos. Pero que se den cuenta que hace parte de una familia. Mire, hay personas o hay cristianos que se desaniman o nos hemos llegado a desanimar porque se aferran a todo aquello que no es la voluntad de Dios. Se aferran a un negocio que el Señor hace rato les dijo que no. Se aferran a un trabajo que el Señor hace rato les dijo que no. Se aferran a cosas que el Señor no tiene ni 5 de ganas de dársela. Y no porque no pueda, porque Él es el Todopoderoso y Él todo lo puede. Aferrarse a todo aquello que no es la voluntad de Dios nos bajan los ánimos. Mire lo que dice Lucas capítulo 22, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga sino el mismo Jesús. El mismo Jesús yo lo veo haciendo una oración donde quería que el Padre le dijera, bueno, no te vamos. No voy a permitir que te cuelguen en la cruz. Eso era en la humanidad. En la humanidad Jesús lo que no quería, mire lo que dice, solo si es posible. Yo no quiero que me cuelguen en esa cruz, ya me andan persiguiendo, ya me están respirando en la nuca, ya ahí el Pedro se ha puesto a pelear con un poco de gente por defenderme. Y yo creo que ya es justo. Pero yo no quiero, pero dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús quería en ese momento en el Getsemaní. Déjeme decirle que Jesús no quería. En su humanidad Él dijo, es muy difícil. Aferrarse a todo aquello que no es la voluntad de Dios puede generar un desánimo en nosotros. ¿Cuántos en la iglesia se han aferrado a trabajos? Y en estos días yo hablaba con alguien y me decía, pastor, es que llevo 10 años ahí y entonces vas a morir ahí, en esa empresa. Vas a morir ahí, o sea, están pasando por encima de todos los principios que tú tienes y porque llevas 10 años vas a morir ahí. Se aferran a todo lo que no es la voluntad de Dios.
Es que yo llevo 10 años en el trabajo y yo llevo no sé qué. Y entonces, ¿será que eso es la voluntad de Dios? ¿Que un hijo suyo viva como un esclavo? ¿Será que la voluntad de Dios que usted viva una vida que no le agrade a Dios? Aferrarse a todo lo que no es la voluntad de Dios hace que nosotros nos desanimemos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos expectativas. Pero es que Dios quiere ver a sus hijos prósperos. Claro que sí. Pero Dios lo va a prosperar a usted en un proceso sin darle dinero. Hay gente que no ha entendido que tener una buena familia es ser próspero. Hay gente que no ha entendido que tener una buena esposa es ser próspero. Hay gente que no ha entendido que tener unos buenos hijos, que uno no ande detrás de ellos porque andan fumando marihuana o andan en la calle, es ser prósperos. El tener una buena familia, el tener un buen esposo, el tener un buen trabajo, el tener unos buenos ingresos con los cuales nosotros podamos vivir a diario, eso es prosperidad. Pero no, nosotros queremos más. Pastor, y es que abrí un negocio y en el nombre de Jesús. Estos días, con uno de mis hijos, el mayor, el que anda por ahí. Usted lo ve con esa cámara, parece un loco. Íbamos saliendo del apartamento. Y yo no es que sea brujo, pero cuando uno ve el cielo oscuro es porque va. Cuando usted ve el cielo oscuro es porque va. Y uno no necesita ser brujo ni adivino, ¿sí o no? Usted solamente se asoma y dice, va. Y vamos saliendo al parqueadero y él se monta en su moto y yo en la mía y le digo, saca la capa que va a llover. Ese hombre tiene más fe que yo, porque mira al cielo y dice, en el nombre de Jesús no llueve. Y yo, bueno. Tenía una expectativa irreal, estaba aferrándose a algo que no era la voluntad de Dios, porque yo sabía que la voluntad de Dios ese día era que lloviera. Cuando me llama por allá, papá, es que no he podido salir porque está lloviendo. Y yo, ¿ah? 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 Sí, o sea, a veces pensamos que queremos mover la voluntad de Dios a nuestro amaño. No, eso no pasa nada. La voluntad de Dios, mijo. Y mire, dice que el mismísimo Jesús decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Mire, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo era una, pero la del Padre era totalmente diferente. Jesús vivió momentos de desánimo, pero se dejó llevar por la voluntad del Padre. Hay gente que aquí de pronto está desanimada. Déjese llevar por el Señor, déjese guiar por Dios. Ese desánimo que hoy trajo, déjese guiar llévelo al Señor, llévelo a la presencia de Dios. Señor, esto te lo entrego, esto te lo doy, esto te lo paso, no me voy a dejar robar la paz por eso. Ay, pastor, es que mañana tengo que pagar el recibo. En el último momento Dios te va a proveer para que lo pagues. Pero usted desanimado arranca y ahorita, ¿dónde tengo que ir? Vecina, ¿usted me puede prestar? Y el vecino ni le presta y lo que hace es mal hablar de usted. Véalo, es que en la iglesia y mantiene pidiendo prestado, véalo. Porque así es la gente. Entonces lo que uno hace es darle de hablar a la gente. ¿Sabe por qué? Porque estamos aferrarse a todo aquello que no es la voluntad de Dios, nos bajan los ánimos. Nos bajan los ánimos. Tenemos que decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Esta semana hablo con una chica, me dice, pastor, es que empecé una relación con fulano. Pensamos casarnos dentro de 3 meses. ¿Hace cuánto se conocen? Hace 2. Pero pensamos casarnos ahorita en agosto. Y ya pagamos 10 millones de pesos para la boda. Pero lo que pasa es que ya ese muchacho como que yo estoy viendo esto y me contó. Yo le decía, mire, yo conocí a mi esposa y a los 3 meses me casé con ella. Pero porque yo sabía que esa era la mujer de mi vida. Ese era el ángel que Dios había colocado en mi camino para transformar mi vida. Yo estaba seguro. Y ella también estaba segura de que yo era el papirriqui de ella. Ella estaba segura. Ella enamorada, yo enamorado, los dos enamorados, pues nos casamos. Y ya llevamos 26 años de casados. O sea que las cosas pueden funcionar si usted se casa un corto tiempo. Pero yo estoy viendo aquí que peligra la vida del artista, ¿oyó? Pastor, entonces, ¿qué hago? Usted toma la decisión.
Sí, porque yo no me quiero meter en un chicharrón, venga el muchacho y me pegue. ¿Usted por qué le dijo que no en casa? No. Usted toma la decisión porque a la que le va a ir bien o le va a ir mal es a usted. Aferrarse a todo lo que no es la voluntad de Dios. Más adelante, y yo después me fui a orarle al Señor, ¿oyó? Diciéndole, Padre, que se pierdan esos 10 millones de pesos, pero que esa señora no se vaya a casar con ese señor. Claro, una persona que no le esté mostrando la importancia que uno merece, sin casarse, imagínese, está a tiempo de tirar la toalla. Pero después de que se case, un amigo mío decía, llórelo. ¿Oyó? Llórelo. Entonces el aferrarse a todo lo que no es la voluntad de Dios nos bajan los ánimos. El mismísimo Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quería? No quería. O sea, él quería que el Señor le dijera, el Padre le dijera, bueno, mijo, ok, cambiamos de personaje. Salga usted y que entre otro. No, debemos comprender, tómele la foto, debemos comprender que no es que Dios no nos ame o que nuestra petición no le importe, sino que estamos aferrados pidiendo algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Siga pidiendo por una empresa si quiere, pero si no es la voluntad de Dios, Él no se la va a dar. Lo va a tener trabajando en una empresa, siendo empleado toda la vida. Siga pidiéndole al Señor el carro de sus sueños. Si no es la voluntad de Dios, toda la vida va a andar en bicicleta, papi, o en moto. Porque muchas veces Dios no nos da porque no tenga la capacidad, porque Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Aló? Pero como les decía ahora, a veces hay cosas que Dios sabe que si nos la da, nuestro corazón se daña. Entonces, no nos aferremos a cosas que no son la voluntad de Dios. Ore por eso, ore por lo que usted quiere, ore por lo que usted anhela y escuche la voluntad del Señor. O escuche qué le quiere decir Dios. Mire, esa negatividad constante en nuestra mente hace que nos desanimemos. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¡Guau! Esta gente como come Biblia. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa negatividad constante que hay en nuestra mente es la que hace que nosotros nos desanimemos. Es que yo no puedo, es que está muy temprano, es que qué voy a hacer, es que será que sí, es que será que no lo hago. Una mente dominada por el negativismo debilita el corazón. Es que no puedo, es que no tengo la capacidad, es que qué voy a hacer, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cristianos que se desaniman porque mantienen pensando que no pueden, que no van, que no tienen tiempo, que no tienen la capacidad, que están cansados, que voy a tirar esto. Que esa mentalidad de que no puedo tiene que salir de usted. ¿Aló? Porque hay momentos donde uno viene y esos pensamientos, no vas a poder, no vas a qué. A mí me gusta cuando me dicen que no puedo. Porque eso como que parece que me aplicaron una inyección de adrenalina. Es que usted no puede, que usted no qué. Bueno, de pronto no pueda, pero voy a intentarlo. De pronto no pueda, pero... Y así hemos quebrado como 3 negocios. ¿Cierto? Una vez nos empeliculamos con un restaurante. Pensamiento de que no puedo, que no. Metimos en un restaurante. Y el negocio quebró. Entonces cuando íbamos a empezar el primer negocio que tuvimos fue un internet, ¿no? Internet. Cuando recién empezaron y eso se llenó de internet y no había ni WhatsApp, ni había, nosotros era robando, quitándole la plata a la gente ahí, que un minuto a 500 pesos. Eso hoy en día usted lo compra 50 pesos, hasta lo regala. En el tiempo de nosotros y hay que aprovechar este gangazo a 500 los minutos. Y si va a llamar a Venezuela a 2000. Pero no, es que no puede, quebramos el internet. O sea, no tuvimos la capacidad, entró una crisis. Y pensábamos en el restaurante. Pero no pudieron con el internet, la gente, ¿no? El robasueños, el matasueños. No pudieron con
con el internet, van a poder con un restaurante. ¿Quién quita? Vamos a ver. Y nos metimos con el restaurante. Y para la gloria del que nos maldijo, ¡prum!, quebramos el restaurante. Y después nos metimos ¿con qué? Tuvimos un negocio de carne a la llanera. La mejor carne a la llanera de la ciudad de Cali la preparaba su pastor. Gente incrédula, ¡fuera de aquí! ¿Cierto? La mejor carne a la llanera, diga que no vieras. Esa negatividad constante en nuestra mente es la que hace que nuestro ánimo vaya para el piso, vaya para el piso. Es que no puedo, es que será que si me meto, es que será que no. No, hágale. Haga con sabiduría y direccionados por Dios. Una mente dominada por el negativismo debilita el corazón. No, no metamos ahí. ¿Y qué tal que nos hubiera ido bien? Y yo 10 años después pensando, ay, me hubiera metido. Mire todo el mundo como vende carne a la llanera y mire todo eso. No, el que fue nacido para vender carne a la llanera, fue nacido para vender carne a la llanera. El Señor me tenía era para predicar la palabra de Él. Y uno buscando la voluntad de Dios en la carne a la llanera, en el restaurante, en el internet, en el negocio de la esquina. ¡Ay, no! El Señor dice, te voy a quebrar este negocio porque te necesito predicando la palabra. Este también te lo voy a quebrar. Te voy a dejar ilusionar. Pero yo no, que es que no puedo. No, yo sí puedo. Que no lo vamos a lograr es porque hemos dejado que el negativismo llene nuestra mente y nuestro corazón. Cuando usted piensa, es que no puedo, él no puedo, él no puedo, él no puedo. Mire lo que dice ahí. El desánimo viene cuando tenemos una actitud negativa, sintiéndonos derrotados, sin haber entrado, ¿a dónde? A la batalla. No, ese no es. ¿Ustedes están leyendo ese? No, pero ustedes no están en el espíritu. Cuando uno está en el espíritu, ¿sí? ¿Ya están en el espíritu? ¿Sí? Ahora leámoslo todos en voz fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. El desánimo, cuando tenemos de negatividad, derrotados sin haber entrado a la batalla. Mire, usted no se ha puesto ni siquiera los guantes y ya se siente perdedor. Usted ni siquiera ha entrado a la batalla, como lo dice el escrito que coloqué, y ya está diciendo, no, ¿y si me ganan? ¿Y si pierdo? ¿Y qué tal que gane? Ahora no se va a ir a jugar chontico, porque siempre va a perder. Sí, no es que el pastor dijo, ¿qué tal? ¿Y si gano? No, eso no, nada de eso. Chontico, rifa, nada de eso. ¿Y si gano? De entrar a la batalla, ¿y si gana? Pero entre a la batalla. Hay gente que se desanima solamente por tener esos pensamientos de negatividad. No, yo no puedo. No, yo no voy. No, yo no alcanzo. No, yo no tengo la capacidad. No, yo no tengo. Se desanima. ¿Y qué tal que Dios sí lo tenga a usted para eso? ¿Qué tal? ¿Ves que vamos a hacer el negocio? No, pero es que yo no tengo plata. Pues si usted es bueno para vender, pues vaya, mire a ver si de pronto es por ese lado. Por ahí está mi esposa molestando con... Te voy a hacer propaganda, pero me tira el diezmo ahí. Está molestando con eso de Mary Kay. Y yo la veo empeliculada con eso. Y yo entre mí, ¿no? Entre mí, pienso cosas que no les voy a decir. Yo pienso mis cositas. Pero ella, yo la veo animada. Yo, hágale, que sí. Una venta como de 800. Y yo, hágale. Y ahí le voy ayudando a acomodar los tiempos. Ya no hagamos esto porque usted estos días tiene que ir allá a su Mary Kay. Cuando pueda ir yo voy, la llevo, no sé qué. Y ella está empeliculada con lo suyo. ¿Qué tal que eso nos saque de pobres a nosotros? ¿Ah? ¿Qué tal que Mary Kay nos dé para ir a San Andrés, a Cuba? ¿A Cuba? Sí, a Cuba. Yo quisiera ir a Cuba. Pero una mente desanimada es... No, esos productos tan caros. No, es que esas reuniones no sé qué. No, es que eso no le va bien sino al que tiene plata. No, es que no tiene anda en un buen carro solamente el que tiene dinero. No, es que no, Dios le dio la capacidad y usted es un hijo y una hija chocholeada de Dios y Dios dice que a sus hijos le va a dar lo mejor. Entonces pensamiento positivo, porque todo lo puedo en Cristo
Sí se puede. Sí se puede. El desánimo viene cuando tenemos una actitud negativa, sintiéndonos derrotados sin ir a la batalla. ¿Quién le dijo a usted que no podía? ¿Quién le dijo a usted? En estos días estaba jugando con mi nieto y yo tenía un café caliente en mi mano. Ya lo tenía aquí cargado. Hijo, está caliente. Mi hijo está caliente. Está caliente. Venga pues. Y cuando le manda la mano, le dije que estaba caliente. Ahora le pongo el vaso y hace, porque fue a la batalla, tocó el vaso caliente y se quemó. Esta es la única manera que nosotros aprendemos. No toque, no coja, no traiga, no compre, no venda, no métase pidiendo la voluntad del Señor. Puede que le vaya bien. A mí en 3 ocasiones no me fue muy bien con los negocios. Y después empecé a preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ahorita sí empecé yo a decirle, ¿cuál es tu voluntad, mi rey? Guíame en tu voluntad. Y hoy me di cuenta, ¿para qué el Señor me tiene? ¿Que vamos a vender? ¿Que vamos? Ay, no, yo ya no. No, Señor. Mire, la incredulidad en las promesas de Dios hacen que nosotros nos desanimemos. ¿Cuántos creen que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros? La incredulidad en las promesas de Dios hace que nos desanimemos. ¿Sabe? Hubo un tiempo donde yo estuve muy desanimado, pero el Señor ya me había dado una promesa. El Señor ya me había dicho hace aproximadamente 14 o 15 años que yo iba a ser un siervo de Él. Yo, mi esposa y mis hijos. Mi casa y yo, me regaló esa promesa. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y hace 14 años, 15 años más o menos, Él me lo mostró patentico que yo iba a servirle a Él. Pero ¿sabe? Yo no le creí. Yo no le creí y viví unos 12 o 13 años desanimado, pensando que yo no era lo que hoy Dios me está formando en mí. Que yo no era un buen líder, lo que Dios hoy está formando en mí, que yo no era un buen predicador, que yo no era una buena persona, que yo iba a vivir mi vida siempre en problemas con mi esposa. Yo mantenía desanimado. ¿Sabe por qué? Porque no creía en las promesas de Dios. Cuando Hebreos capítulo 11 versículo 6, mire lo que dice, Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea y crea que hay. Y que el galardonador de los que le buscan. Sin fe es ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué decía el Señor? Bueno, ¿no me crees? Ok. ¿Qué estaba haciendo? Desagradando yo a Dios. Cuando nosotros dudamos que Dios cumplirá lo que ha prometido en nuestra vida, nosotros perdemos la esperanza, nos desanimamos. Y cuando nosotros perdemos la esperanza, nuestro corazón se llena de desánimo. Perdemos la esperanza. No, es que yo no estoy hecho para eso, es que yo creo que no, es que... Y había una persona detrás de mí siempre. ¿Por qué no empiezas el seminario? Y yo, ay no, estaba desanimado. Cuando Dios ya me había dado una promesa, pero yo no le estaba creyendo a Dios. ¿Y por qué no empiezas? ¿Y por qué no arrancas? Si quieres yo te doy la carta para que empieces el seminario. Si, yo no. Estaba desanimado. ¿Sabe por qué? Porque no estaba creyendo en las promesas que Dios me había regalado. Cuando me aferro yo a la promesa, cuando empiezo a creer que lo que Él me había prometido se iba a hacer realidad, ahí es donde empieza a cambiar mi vida de una manera impresionante. Pero empecé yo a creerle. Y cuando yo empiezo a creerle a Dios, mis ánimos empezaron a fluir, empezaron a levantarse. Y yo sí, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y a dónde me inscribo? ¿Y cómo le hago? ¿Y pero qué días tengo que estudiar? ¿A qué horas tengo que estudiar? ¿Cómo me meto a esto? ¿Cómo? Mis ánimos empezaron a elevarse. Al hoy, toda la gloria, la honra y la alabanza se la va a llevar el Señor, porque empecé yo a creerle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Empiece a creer desde hoy que eso que usted le está pidiendo, si está bajo la voluntad de Dios, Él se lo va a dar. ¿Aló? Porque Dios es bueno. ¿Aló? Maravilloso. ¿Aló? Dios tiene cosas grandes para usted. Pero tenemos que creerle.
porque Él todo lo puede. Es importante que nosotros comprendamos que la incredulidad seca nuestras fuerzas espirituales. Cuando usted entra en ese proceso de incredulidad, no creo, no, Dios no. ¿Ustedes creen que yo me imaginaba en un púlpito predicando la palabra? No. Yo me imaginaba toda mi vida sentado en un taxi manejando para arriba y para abajo, y no tengo nada en contra de los taxistas. Ser taxista es una bendición porque uno se da cuenta de la vida de todo el que se le sube al carro. Uy, ser taxista. Usted trabaja en Uber, ¿cierto? ¿Cierto que uno se da cuenta de unas historias? Unas que lo hacen reír, otras que lo hacen llorar, otras que uno como que le provoca bajar al Señor de ahí. No, y es que yo maté a 3 y estuve en la cárcel y no por el espejo voy mirando. ¿Lo bajo o no lo bajo? No, ser conductor y taxista es una bendición. Solo que yo no le creía al Señor cuando me decía que yo iba a impartir su palabra. Y cada día me agranda más las promesas. Estos días me dijo, saca el pasaporte. Yo salí corriendo, pero vea, me faltaron patitas. Saqué el pasaporte. Ya tuve la oportunidad de estrenarlo una vez. Salí del país. Y en estos días, hace por ahí unos 15 días, me dice, ¿y la visa para cuándo? Y yo salí corriendo y me acordé que no tenía plata en el bolsillo, me devolví. Para eso no necesita más billete. Pero sigo creyéndole en el nombre de Jesús. Y le dije a mi esposa y le dije a mis hijos, bueno, empiecen a sumarle a este pecho porque necesito sacar la visa. A ver, que nos vamos para los New York City. Creerle al Señor. Y si el Señor manda, créale. Mire, la incredulidad seca las fuerzas espirituales. ¿Usted por qué se siente tan desanimado? ¿Usted por qué ya no quiere orar? ¿Usted por qué ya no quiere ayunar? ¿Usted ya por qué se le dificulta venir a la iglesia? ¿Usted ya por qué se le dificulta leer la palabra? Está desanimado. Seca las fuerzas espirituales. Hay personas y hay cristianos que están desanimados porque tienen miedo al fracaso. Fracaso al futuro. Mateo capítulo 28 versículo 20. Miren lo que dice. Mateo capítulo 28 versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los santos días hasta el fin del mundo. El mismo Dios que estuvo con Pedro, el mismo Dios que estuvo con Pablo, el mismo Dios que estuvo con Juan, el mismo Dios que estuvo con todos los del Antiguo Testamento, con Moisés, con Isaac, con Jacob, con Abraham, es el mismo Dios que hoy está con usted y va a estar con usted por los siglos de los siglos. Dígame amén. Aleluya. Gloria a Dios. El miedo al futuro o ese miedo al fracaso, ese miedo nos desanima. El miedo al fracaso o a lo que pueda ocurrir en el futuro nos paraliza y no nos deja avanzar. No nos deja avanzar. ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué no te casas? No, tengo miedo de casarme. Estos días hablaba con alguien y yo le decía, ¿y por qué no tienes hijos? Pastor, yo tengo miedo a tener hijos. ¿Te vas a quedar sin hijos? Yo creo que sí, pastor. A mí me daba miedo era no tenerlos, porque yo quería conocer mi pinta. Yo decía, si yo soy bonito, mi hijo tiene que salir lindo. Y yo quería ver esa réplica mía. Pero el miedo al fracaso, hay esas personas que tienen miedo a fracasar en el futuro, se desaniman. El miedo a tener un hijo hace que usted se desanime para tenerlo. No, pero es que yo veo a mis sobrinos y eso llora más que un ternero con hambre, ¿oyó? No, pastor, ese miedo a lo que pueda pasar en el futuro lo desanima a usted. ¿Quién va a querer tener hijos? Menos mal que en estos días, yo ya los míos están grandes, y en estos días que tuvimos al nieto en el apartamento, yo decía, ay, menos mal que este es prestadito. ¡Ja! Yo le decía, mami, colocarle una cinta a ese muchacho en la boca porque nos van a echar de la unidad, ponerle una... Y nos reíamos ahí. El desánimo, ese miedo al fracaso, al futuro. Es que voy a fracasar, es que será que me va bien con esto. Ya le dije, nosotros quebramos 3 negocios, pero lo intentamos. Inténtelo. Inténtelo.
Ese miedo al fracaso lo mantiene desanimado. Tenemos que reconocer que nuestro Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No tengamos temor. Si usted y yo llegamos a fracasar, Él ha prometido estar con nosotros y ayudarnos y levantarnos en el futuro. Nosotros podemos estar seguros que no solamente va a estar, sino que Él nos va a ayudar. ¿Aló? Dice, todos los días de nuestra vida, Dios siempre está ahí para usted y para mí. ¿Aló? Dios siempre está para ayudarle. Entonces ese miedo al fracaso, ¿por qué? Ore, ayune, coloque todo en manos de Dios e inténtelo. A la que no quería tener hijos, vaya, produzca, por favor. Pastor, sigo con miedo. Ore que el Señor le va a levantar los ánimos y le va a dar una criatura que le va a alegrar la vida. Se lo aseguro, los hijos son una bendición. La palabra de Dios dice que ellos son ese premio, ese tesoro para nosotros. Tenemos que reconocer que nuestro Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y para ir terminando, nosotros tenemos que avanzar, aunque tengamos temor. ¿Sabe? Mire lo que dice Salmos, capítulo 103, versículo 1 y 2. Para ir terminando. ¿Cómo dice? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Olvidar lo que Dios ya ha hecho por nosotros nos hace desanimar. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? ¿De dónde lo rescató el Señor? ¿Qué era usted antes de conocer a Dios? Le está hablando un ex drogadicto, le está hablando un ex bandido, le está hablando un ex... De allá me sacó el Señor. No podemos olvidar, ¿sabe? Nos desanimamos cuando pensamos que ya todo está ganado. No, ¿de dónde te sacó el Señor? A mí me sacó debajo de las gradas de una casa. Yo dormía debajo de las gradas de una casa. De allá me sacó el Señor. Por eso nosotros tenemos que siempre recordar, no olvidar de dónde nos ha sacado. ¿Qué ha hecho Dios con usted? ¿Qué ha hecho Dios con su familia? ¿Qué ha hecho Dios con sus hijos? ¿Qué ha hecho Dios con su cónyuge? Les contaba que me costó un año de oración esa señora que ven sentada ahí. Un año doblando rodillas porque mi esposa no se iba a perder. Ella tiene que ir conmigo al cielo. Mis hijos tienen que ir conmigo al cielo. ¿De dónde me sacó el Señor? Hoy yo recuerdo y me da alegría y nunca se me va a olvidar que Dios me sacó debajo de unas gradas. Un drogadicto, estuve en la cárcel y no lo cuento con orgullo, lo cuento como testimonio porque eso me ha ayudado a ser agradecido con el Señor. Cuando tú olvidas de dónde te sacó Dios, te empiezas a desanimar. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué éramos antes? Mire lo que dice el versículo. Nunca olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. El desánimo viene a nuestra vida cuando en las dificultades de la vida olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. ¿Sabe? Siempre estamos esperando un carro más grande, una moto de más cilindraje, una bicicleta con cambios y estamos esperando más. Pero para poder ser agradecidos tenemos que acordarnos de dónde nos sacó Dios. Cuando andabas a pie, cuando no tenías ni para el transporte, y hoy en día tienes una moto y hoy en día tienes un carro. Anímate porque Dios tiene cosas más grandes para ti. ¡Aló! Mire, nosotros tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y debemos confiar en Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hará otra vez. 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 Mire lo que dice la palabra, Hebreos 13:8, Hebreos 13:8, para que se dé cuenta que no le estoy diciendo mentiras. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Es el mismo. Dios no cambia. Dios tiene cosas grandes para usted. Solamente que tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó para podernos animar a seguirle sirviendo, a seguirle metiendo perrenque, a seguir adorando al Señor, a seguir alabando al Señor. ¿Qué más hay para hacer para Dios? ¿Sabe cuándo se olvida uno? Cuando uno no quiere trabajar más para el Señor, cuando se olvida de dónde lo sacó Él. Y yo cada vez
Dentro de eso digo, Señor, ¿qué más hay que hacer para ti? Hay que ir, vamos, hay que ayudar, ayudemos. Estos días hablando con un pelado de 24 años, atado a las drogas, y yo decía, Señor, dame sabiduría, y si me sacaste a mí, lo sacas a él. Si me sacaste a mí, lo sacas a él. Eso fue hace por ahí unos 6 meses, ¿no? Que me senté con ese muchacho. Menos, como unos 3 o 4 meses. Hoy en día el pelado escribe y dice, pastor, definitivamente Dios lo colocó en mi camino. Llevo 3 meses sin consumir droga. Y estoy pendiente de él ahí. Cada vez le coloco un mensaje. ¿Qué, mi hijo? ¿Cómo estás? Ánimo. Acuérdate lo que te enseñé. Solo por hoy no vas a consumir. Solo por hoy no lo vas a hacer. Dios tiene el control. Y doblando rodilla por él, porque no es él. Es lo que hay dentro de él. Y ayer le enseñaba a los jóvenes, hay espíritus y hay cosas que solo salen con ayuno y oración. Ayunando y orando por ese muchacho. 3 meses sin consumir. Y decía, Señor, dale mala fuerza, y pendiente de él. Si el Señor lo hizo conmigo, es el mismo Dios que me sanó a mí, va a sanar a otros pelados. El mismo Dios que me rescató la familia, va a rescatar otras familias. Quiero concluir con lo siguiente, ahí lo tienen. El desánimo no aparece de la noche a la mañana, sino que va creciendo cuando descuidamos nuestra relación con Dios. ¿No será que estamos soltando cositas porque hace rato no hablamos con el Señor? ¿No será que no queremos aceptar la invitación al grupo Crecer? ¿O será que estamos pensando mucho para servirle al Señor precisamente porque estamos desanimados? Mire, el desánimo no aparece de la noche a la mañana, sino que va creciendo cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Pero aunque el desánimo es real, también lo es el poder restaurador de Dios. Así que te digo hoy, levántate y confía en el Señor.